El día de ayer vimos los artículos 1488 y 1489, que ya se los expliqué. Ahora vamos a pasar al artículo 1490. Miren, el artículo 1490 reza de la siguiente manera. La subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse fuera de los casos expresamente mencionados en este código. En los demás será preciso establecerla con claridad para que produzca efecto. Aquí ya la ley nos mete a la figura de la subrogación. ¿Se acuerdan en el primer parcial cuando les expliqué la acción subrogatoria? ¿Se acuerdan? El deudor de mi deudor es mi deudor, el deudor mío. Les dije, no vayan a confundir la acción subrogatoria con la subrogación. En la acción subrogatoria, si no hay sustitución de persona. Sin embargo, en la subrogación sí hay sustitución de persona. Entonces, el artículo 1490 y el 1491 reza, se presumirá que hay subrogación. Ya nos está diciendo cuándo hay subrogación. Dice, cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente. Cuando un tercero no interesado en la obligación pague con aprobación expresa o tácita del deudor. Y la tercera, cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda. Entonces, ya teniendo leídos estos dos artículos, el 1490 y el 1491, vamos a explicar lo que es la subrogación. La subrogación es uno de los modos en que puede producirse la novación. Vuelvo a repetir, la subrogación es uno de los modos en que puede producirse la novación y se da cuando un tercero se subroga en los derechos del acreedor. Entonces, que en este concepto, ¿qué significa subrogar? En este aspecto, ¿qué significa subrogar? Subrogar quiere decir sustituir a una persona por otra. Eso es subrogar, sustituir a una persona por otra. Por esto, cuando en la obligación varía la persona del acreedor, se dice que hay subrogación. Vuelvo a repetir, por esto, cuando en la obligación varía la persona del acreedor, se dice que hay subrogación. Entonces, para comprender el artículo 1490, que acabo de dar lectura, es preciso tener presente estas dos clases de novación, ¿ok? La legal y la convencional. Si ustedes ven, la subrogación está metida dentro de la figura de la novación. Entonces, para comprender el artículo 1490, es preciso tener presente estas dos clases de novación, la novación legal y la novación convencional. ¿Cuál es la novación legal? La novación legal únicamente se presume en los tres casos que indica el artículo 1491. Y fuera de estos artículos, de estos incisos del artículo 1461, no se presume nunca la subrogación. Entonces, cuando hay subrogación, dice, cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente. Cuando un tercero no interesado en la obligación pague con aprobación expresada o tácita del deudor. Y cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, y viene la excepción, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda. Entonces, presumir la novación es cuando uno llega al convencimiento de que por determinados actos la intención de las partes no es otra que novar una deuda, tales como los tres casos los tres casos de presunción, abogado Cagua, los tres casos de presunción establecidos en el artículo 1491. Apáguenme esa luz, por favor. Gracias. Entonces, presumir la novación es cuando uno llega al convencimiento de que por determinados actos la intención de las partes no es otra que novar una deuda. Y esos son los tres casos establecidos en el 1491. Fuera de esos tres casos jamás se puede presumir la subrogación. Esta explicación,
para mí creo que es suficiente para concluir que el párrafo primero del artículo 1490 se refiere a la novación legal y el párrafo segundo ineludiblemente se refiere a la novación convencional. Convencional, ¿se acuerdan cuando vimos el concepto de convención? Esta última novación, o sea, la convencional, salvo en el caso previsto en el artículo 1492, requiere la intervención y el consentimiento de 3 personas para que ella se produzca. La primera persona, el acreedor primitivo. La segunda persona, el acreedor que le sustituye. Y la tercera persona, el deudor. Entonces, estas 3 personas deben concurrir en el contrato de novación. Y por eso se dice que la novación convencional, o sea, la novación que acuerdan las partes, debe ser expresa, aunque no se use de la palabra novación, con tal que del convenio resulte claramente la voluntad de novar. Con estas ideas que les acabo de explicar, se entiende el artículo 1490 cuando dice la subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse fuera de los casos expresamente mencionados en este código. En los demás casos, dice, será preciso establecerla con claridad para que produzca efecto. Entonces aquí vamos a la presunción de novación legal. La ley en su artículo 1491 presume que hay novación por subrogación en los 3 casos. Vuelvo a repetir. Por favor, cierren el micrófono. S'il vous plaît, por favor, en francés, por favor, cierren el micrófono. Entonces, la presunción de novación legal, la ley en el artículo 1491 presume que hay novación por la subrogación en los siguientes casos. Dice, cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente. Ese es el primer caso de subrogación. Vamos al ejemplo. Pedro le adeuda a Juan 1000 empiras con garantía de primera hipoteca sobre su casa de habitación. Entonces, Pedro le debe a Juan 1000 empiras y le ha dado en garantía su casa, le dio la primera hipoteca sobre la casa de su habitación. Y Pedro y Juan, Pedro tiene que pagar esta deuda en el plazo de 2 años. Pero también Pedro le debe 600 lempiras a Rafael con garantía de segunda hipoteca sobre la misma casa. ¿Qué está haciendo? No, déjalo ahí, por favor. También Pedro debe 600 lempiras a Rafael con una garantía de segunda hipoteca sobre la misma casa, nada más que por un plazo de 1 año. Entonces, en este caso, Rafael, que tiene la segunda hipoteca, tiene un interés legítimo en pagar a Juan su crédito de 1000 empiras. ¿Por qué tiene un interés legítimo? Porque Rafael sabe que el que tiene una segunda hipoteca, primero se paga la primera hipoteca, después si sobra se paga la segunda hipoteca. Entonces, en este caso, Rafael tiene legítimo interés en pagarle a Juan su crédito de 1000 empiras, con lo cual se subroga en los derechos de este y al mismo tiempo se asegura su propio crédito de primera hipoteca. ¿Para qué? Para después ser pagado en su propio crédito de 600 lempiras. Entonces, ustedes ven, en este ejemplo, tenemos 3 personas. Estamos dando el ejemplo del 1491. Les dije, Pedro, ¿verdad? ¿Qué es Pedro? Pedro es deudor. ¿De quién es Pedro deudor? Pedro es deudor de Juan. ¿Cuánto le debe Pedro a Juan? Le debe 1000 empiras. ¿Qué le dio Pedro de garantía a Juan, acreedor para que le prestara los 1000 empiras? Le dio su casa de habitación. ¿Y qué tiene Juan de Pedro? Tiene la primera hipoteca. O sea, ¿por cuánto es la hipoteca? Por 1000 empiras. ¿Ok? Su casa de habitación.
¿Cuánto le dio Juan a Pedro para que le pagara la deuda? Le dio 2 años. Ok, esa es la primera hipótesis. Pero Pedro también le debe a Rafael. ¿Cuánto le debe Pedro a Rafael? Pedro le debe a Rafael 600 lempiras. O sea, Rafael es acreedor de Pedro. ¿Qué le dio Pedro en garantía a Rafael? Le dio segunda hipoteca. Le dio segunda hipoteca ¿sobre qué? Sobre la misma casa de habitación. ¿Cuánto le dijo Rafael a Pedro que tenía que pagar el crédito? Le dio 1 año, contrario a Juan que le dio 2 años. Entonces, en este caso, Rafael sabe que lo primero que se paga es la primera hipoteca. Y si sobra, le pagan a él, porque él es segunda hipoteca. Entonces, Rafael tiene un legítimo interés en pagarle acá. ¿A quién? En pagarle a Juan, el acreedor de Pedro, que tiene la primera hipoteca. Entonces, ¿qué le va a pagar Rafael? ¿Qué hace Rafael? Rafael le paga a Juan los 1000 lempiras que le debe Pedro. Y cuando Rafael le paga a Juan los 1000 lempiras que le debe a Pedro, se subroga ¿en qué derecho? Se subroga en los derechos de Juan. Y al mismo tiempo está asegurando el pago de su crédito de 600 lempiras, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque entonces ya, cuando Rafael se subroga en los derechos de Juan, ya Rafael tiene derecho preferente de la primera hipoteca y después va a ser pagado en el crédito. Ese es el primer ejemplo cuando un acreedor paga a otro acreedor preferente. ¿Por qué se le dice preferente? Porque en el ejemplo de la hipoteca tiene primera hipoteca. ¿Me estoy dando a entender? Sí, abogada, muy bien. Muy bien, gracias, mi amor. Muchas gracias, abogada Maricela. Vamos al segundo ejemplo. Cuando un tercero no interesado en la obligación pague con aprobación expresa o tácita del deudor. Por ejemplo, vamos con el ejemplo. Otra vez, Pedro, el mismo ejemplo. Pedro le debe, ¿qué es Pedro? Deudor. ¿Le debe a quién? A Juan. ¿Qué es Juan? Acreedor. ¿Cuánto le debe? 1000 lempiras. Pedro le debe a Juan 1000 lempiras. ¿Ok? Entonces, aparece una tercera persona que se llama Antonio. Entonces viene Antonio, aparece Antonio y le paga los 1000 lempiras aparece Antonio pagándole a Juan los 1000 lempiras que le debe Pedro. Ya porque Pedro porque Juan se lo autorizó, ya porque Pedro permitió sin protesta, o sea, tácitamente se dio cuenta que Antonio pagó y no dijo nada. Entonces, ese es un consentimiento tácito. O sea, permitió sin protesta alguna que Antonio pagara por él. Entonces, ¿cómo se analiza jurídicamente este caso? En este caso, Antonio se subroga en los derechos de ¿quién? En los derechos de Juan. Antonio, muy bien, abogada. En este caso, Antonia se subroga en los derechos de Juan, aunque Antonio no sea fiador ni codeudor de Pedro. Y en fin, aunque no haya tenido ningún interés en la obligación. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Esto les va a venir en el examen. El que anuncia no traiciona. Entonces, ¿qué es lo que se produce? En este caso hay novación por subrogación. ¿Mediante qué? Mediante el consentimiento expreso o tácito del deudor. ¿Me doy a entender? Pedro, deudor de Juan en 1000 lempiras. Aparece Antonio. No es Antonio, un metiche. Pero Antonio no va a aparecer así por así, ni que fuera Santo Tomás de Aquino. Antonio, ¿qué sabe? Antonio sabe que Pedro, por 1000 lempiras, ha dado una garantía hipotecaria mucho mayor de lo que debe. Y le interesa, ¿ok? Y viene Antonio y le dice a Juan, mira Juan, no te preocupes, los 1000 lempiras que te debe de Pedro te los voy a pagar yo. Y Juan, ¿qué tiene que decir? Acepto.
Porque sin el consentimiento del acreedor no puede haber novación. Entonces viene, Pedro se queda callado. Pedro sabe que Antonio le pagó a Juan, no le dice nada, es un consentimiento tácito. Entonces Antonio se subroga en los derechos de Juan con todas sus garantías. ¿Por qué? Porque es un consentimiento tácito expreso, como sea. Entonces, en este caso se dice que hay novación por subrogación. Vamos al tercer ejemplo. Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, y viene la excepción. Siempre que vean en la ley, salvo, ustedes recuerden lo que siempre les dije todo el periodo, toda regla general, y es la verdad, tiene su excepción. ¿Por qué? Porque el legislador siempre deja una salida, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda. Entonces, dice, cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos cuando la porción corresponde. Tienen interés en el cumplimiento de la obligación, por lo general, ¿quién? El deudor solidario. El fiador, para evitar las consecuencias que le puede producir el aplazamiento del pago. ¿Por qué? Porque el fiador se puede convertir al final en deudor principal. Entonces, vamos con el tercer ejemplo. Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos en cuanto a la porción que le corresponda. Por ejemplo, volvemos. Pedro, Juan y Antonio. Cuando digo Pedro, Juan y Antonio, ¿qué clase de obligación es esa? Mancomunada, abogada. Solidaria. Solidaria. Pedro, Juan y Antonio deben porque hay multiplicidad, pero la verdad es que te faltaba añadir otra cosa, porque tenés razón, puede ser solidaria o mancomunada, pero aquí voy a decir Pedro y Juan y Antonio deben solidariamente 3,000 lempiras a Enrique, ¿ok? Pedro paga la deuda a Enrique, ¿ok? Y al pagar la deuda, Enrique, ¿en qué se subroga? Pedro paga los 3,000 lempiras a Enrique. ¿En qué se subroga Pedro? En acreedor. Sí, se convierte en el nuevo acreedor. ¿En qué se subroga Pedro? En los derechos de Enrique. Se subroga, muy bien, Astrid Fernanda, se subroga en los derechos de Enrique. Pero recuerden que Pedro era deudor solidario. Entonces viene la pregunta del examen. ¿Qué puede reclamar? ¿Cuánto va a reclamar Pedro a Juan y Antonio? 2,000 lempiras. Cuidado con esas generalidades. Cuidado con esas generalidades. Oigan la pregunta. Dígame, amor. Debe reclamar en base a las reglas de la obligación mancomunada. ¿Por qué? Porque una vez que pagó y se subrogó en los derechos, se rompió la solidaridad. ¿Por qué? Porque la solidaridad no se transmite entre los codeudores. Muy bien su respuesta, abogada, pero le falta memorizarse eso. La solidaridad no se transmite a los codeudores. Entonces, abogado, ¿cuánto le va a reclamar Pedro a Juan y Antonio? ¿Le va a reclamar 2,000 lempiras? No, bueno, sí, pero serían 1,000 cada uno, o sea, cada uno Muy estaría obligado. bien, abogado. Esa es la respuesta correcta. Pedro le va a reclamar 1,000 lempiras a Juan, 1,000 lempiras a Antonio, y como él era deudor también, pues él no puede demandar a Juan y decirle, oye, Juan, me vas a tener que pagar 2,000 lempiras porque es deudor, vos sos deudor solidario. No puede, porque la solidaridad no se transmite entre los codeudores. Muy bien, abogado. Entonces, Pedro solo puede reclamar a Juan y Antonio 1,000 lempiras a cada uno, o sea, 2,000 lempiras, pues su parte corresponde, ¿verdad? A los 1,000 que le debía pagar. En esta parte, ¿qué hay? En esta parte hay confusión de derecho. ¿Por qué? Porque en Pedro se reúnen los conceptos de ¿qué?
De acreedor y deudor. Muy bien, mi amor, muy bien, Stephanie. En Pedro se reúnen los conceptos de acreedor y deudor. ¿Al tenor de qué artículo? Al tenor del artículo 1470 del Código Civil. Muy bien, ya les expliqué clarísimo. Subrogación otorgada por el deudor. Acuérdense que eso es la subrogación de un tercero, no se presume, el artículo 1490 y 1491. Ahora vamos a la subrogación otorgada por el deudor. El 1492 reza de la siguiente manera. El deudor podrá hacer la subrogación sin, no vayan a confundirse en el examen, conocimiento y consentimiento. Recuerden, son dos cosas totalmente diferentes. El acreedor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinero por escritura pública, haciendo constar su propósito en ella y expresando en la carta de pago la procedencia de la cantidad pagada. Entonces, ¿cuál es la regla general? La regla general es que no puede haber subrogación, ni tampoco novación, sin el consentimiento del acreedor. Pero, como una excepción a esta regla, declara el código en el artículo 1492 que el deudor puede hacerla sin el consentimiento del acreedor. O sea, sin el consentimiento del acreedor no puede haber subrogación. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta excepción? Es que desde el momento en que se salvan los intereses del acreedor, su consentimiento no es preciso, pues de todos modos, el dinero que el deudor quita prestado al banco es para pagar su crédito. Entonces no le necesita pedir permiso al acreedor. Pero ojo, hay requisito esencial en esta situación de la subrogación hecha por el deudor. Aunque la ley no exige solemnidades para verificar la novación, en este caso, sí las exige. ¿Por qué? Porque considera que es indispensable, lo dice el artículo, que conste el destino, o sea, en el contrato de préstamo que el deudor va a hacer al banco, debe de constar que es para pagarle a X persona y que debe darse el dinero y luego hacer la mención de dónde procede la cantidad pagada. Así lo dice el 1492, exige que el préstamo del dinero para realizar el pago se verifique en escritura pública. En segundo lugar, que se haga constar en ella que el dinero se toma prestado es para pagar el crédito del acreedor. Y por último, pide que se haga constar en el recibo de pago que ese dinero fue dado en préstamo por el señor tal. Entonces, en esta virtud, el prestamista queda subrogado ¿en qué? En el crédito del acreedor. Entonces, ¿quién es el nuevo acreedor? La institución financiera. ¿Me doy a entender? El silencio. Abogada, ¿podría dar otro ejemplo? ¿Y qué es lo que no entiendes del ejemplo que te Es acabo de que dar, usted mi amor? dice de que el No, no deudor- lo digo yo, lo dice el código. Léete el artículo 1492. Vamos a ver. Artículo 1492. El deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinero por escritura pública, haciendo constar su propósito en ella y expresando en la carta de pago la procedencia de la cantidad de pago. O sea, Muy bien, María del Rocío. De esa lectura que acabas de hacer, ¿qué puedes interpretar? ¿Qué es lo que no entiendes? Dímelo. voy a poner un ejemplo, no sé si está bien y si está mal me Está corrigen. bien, me encanta, me encanta. Digamos, si en un caso María tiene un María, préstamo, ajá, María. tiene No, un préstamo con Banco Atlántida, por decirlo así. ok, es que ahí ya te estás yendo a otra cosa. Vamos a ver, pero vamos a ver. María es deudora, es Ajá. deudora de Banca Clan. Pero Ajá. dicho préstamo ¿Cuánto lo debe tenía, María? Ponele un monto. ¿Cuánto debe María? 100,000 empiras con una tasa de interés del 10%. Ajá, muy bien. Pero María ya no quiere, como quien dice, terminar de pagar antes del tiempo que le dieron. O sea, digamos que a ella le dieron que 3 años para pagar su deuda. Ajá. Pero ella quiere pagarla antes de ese tiempo.
pero a la vez va a sacar un préstamo en otro banco para poder pagar ¿A a qué Banco otro banco? Atlántida. Dame el nombre del otro banco. Picosa, Picosa, ajá. para poder pagarle a Banco Atlántida. Entonces, en ¿Pagarle el qué? ¿Qué le va a pagar? ¿Una parte o la totalidad? la totalidad del monto, o ¿Por sea, qué los le va a 100,000 pagar la lempiras más los totalidad? intereses. ¿Por qué le va a pagar la totalidad de los intereses y del capital? Porque ya no quiere tener la deuda. No, no, dame la respuesta jurídica. ¿Por qué? Mira cómo te estoy haciendo la pregunta. ¿Por qué va a pagar la totalidad? Vamos, chicos, ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque solo el pago total extingue la obligación. Eso lo saben, Dios. Ajá, seguimos, María del Rocío. Entonces viene María, le tiene que pedir permiso a Banco Aclán para sacar el préstamo a Ficosa. Tendría que, No, María del Rocío. no, Esa es la excepción a la regla. ok. Ajá, pero ¿qué requisito? ¿Por qué? Porque acordate que el acreedor de María es Bancaclán. Ajá. Pero María ya no le quiere cobrar a Bancaclán porque María mejoró, consiguió una tasa inferior de la que Bancaclán le está dando. Entonces, ¿qué hace María? Va a Ficosa. ¿Tiene necesidad de pedirle permiso a Bancaclán? No. ¿Pero qué requisito le exige la ley? Puede ir, sigue el consentimiento de Bancaclán a Ficosa y decirle, Ficosa, yo le debo todavía 80,000 lempiras a Bancaclán, préstamelo, pero ¿qué le dice la ley? Tiene que hacer el préstamo en instrumento público, tiene que decir en el instrumento público, o sea, en la escritura de préstamo, que ese préstamo es para pagarle a Bancaclán un préstamo que le debe. Entonces, en ese caso, dice la excepción. ¿Por qué se permite la excepción? Porque lo que está haciendo María es hasta cierto grado salvaguardando el dinero de Bancaclán. Se extingue la obligación de Bancaclán. Se extingue el derecho de María, la deuda de María con Bancaclán, si se extingue. ¿Y quién se subroga en los derechos de Bancaclán? Picosa. Ficosa. Eso es todo. Ok. Ok, Gracias, muy abogada. bien, muy bien. El artículo 1492. El deudor, ya vimos el deudor, ya, ese es el que acabamos de ver. Artículo 1493, efectos de la subrogación. Entonces, dice, la subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos a el anexo, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros empezamos el primer día, les dije, este es el derecho, esta es la clase del business, esto es puro negocio. Entonces, la subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos del anexo, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas. Miren, el que paga por el deudor al acreedor se constituye un nuevo acreedor. Y al pagar se entiende que se le transfiere con el crédito que pagó todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas con que el crédito pagado estaba garantizado. Y todos estos derechos y acciones los puede hacer valer no solamente contra el deudor, sino también contra cualquier persona, sea fiadora o poseedora de las hipotecas que garantizaban el crédito. ¿Y esto por qué? Porque la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor al tercero que paga por el deudor. Entonces, el subrogado, o sea, el tercero que paga, ocupa el lugar del acreedor y adquiere sus derechos con todos sus accesorios, como fianzas, prendas, hipotecas. Ya si bien la persona del acreedor cambia la obligación, se conservan las mismas idénticas. O sea que, les voy a poner ejemplo. Si Pedro, miren el ejemplo. Si Pedro, ¿verdad? Paga 1,000 lempiras a Daniel, que le adeudaba a Juan. Pedro le paga a Daniel los 1,000 lempiras que le adeudaba a Juan. Pedro se coloca en lugar de Daniel, de quien adquiere todo su crédito con todas las garantías de este, y que puede hacer valer contra los deudores solidarios, fiadores o contra terceros poseedores de los bienes hipotecados en garantía del crédito y naturalmente contra Juan como deudor.
Entonces, este caso está previsto en el artículo 1493, se refiere cuando el tercero paga la totalidad del crédito. Entonces, miren, ve, cuando el tercero paga la totalidad del crédito, es lo que establece el artículo 1493. Cuando el pago es parcial, es lo que dispone el artículo 1494, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, podemos decir, en los términos anteriores, debemos de entender que el artículo 1493, cuando dice la subrogación, transfiere al subrogado al crédito con todos los derechos al anexo, ya contra el deudor, ya contra los terceros y fiadores, o sea, si el tercero paga y ese subroga, se vuelve el nuevo acreedor y se subroga en los derechos del acreedor anterior. O sea, por eso dice con todas sus garantías. ¿Y qué garantías? Las garantías que el deudor dio o terceros dieron a favor del deudor para apoyar al deudor, ya sean hipotecas, ya sean prendas, etcétera, etcétera. El que paga se queda con todo. Ahora, eso se da cuando el pago es total y por ende se extingue la obligación en su totalidad. Pero vamos a ver cuando el pago es parcial, la subrogación parcial. Reza el 1494. El acreedor a quien se hubiere hecho un pago parcial puede ejercitar su derecho por el resto, con preferencia al que se hubiese subrogado en su lugar a virtud del pago parcial del mismo crédito. Pongan atención en esto. Si el acreedor, ¿verdad?, ha sido solamente pagado en una parte, si eran 100,000 y solo le pagaron 50,000 de crédito, entonces el acreedor podrá ejercer sus derechos contra el deudor y contra los demás obligados, ¿ok? Con preferencia del tercero que pagó esa parte. En este caso se dice que hay subrogación parcial. Entonces, efectuado el pago parcial, ¿a quién le pertenece el crédito? Pertenecerá en parte al primitivo acreedor y en parte al tercero que hizo el pago parcial. ¿Hasta dónde? Hasta la concurrencia de lo pagado. Pero el acreedor primitivo, o sea, como no se ha extinguido la obligación, porque el pago no ha sido total, sino parcial, tiene derecho de pagarse preferentemente antes que el acreedor subrogado. ¿Por qué? Quiere decir que el acreedor primitivo puede demandar por el saldo del crédito al deudor. Y si el tercero que hizo el pago parcial también lo demanda, entonces primero se le paga al acreedor primitivo para después pagarle al tercero lo que pagó. ¿Qué significa eso? Que como la obligación queda subsistente, el acreedor primitivo, hasta que le pagan la totalidad, se extingue la obligación con él. ¿Por qué? Porque en este ejemplo el pago es parcial. Así debemos de entender el artículo 1494 cuando dice: el acreedor a quien se hubiere hecho un pago parcial puede ejercitar su derecho por el resto, o sea, por los 50,000 restantes, con preferencia, dice, al que se hubiere subrogado, o sea, aunque el tercero se volvió acreedor, pero se volvió acreedor del monto que pagó, pero queda pendiente un pago para que la deuda se extinga. Entonces, en este caso, el acreedor primitivo puede perfectamente ejercer acción por lo que le falta y se le debe de pagar primero al acreedor primitivo que al que pagó parcialmente la deuda, en virtud del pago parcial del mismo crédito. Entonces, el tercero que paga parcialmente el crédito siempre se subroga. ¿Pero en qué se subroga? En la parte que paga, pero esto no le da ninguna preferencia o derecho a ser pagado primero. ¿Por qué? Porque esta preferencia la tiene el derecho, el acreedor primitivo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta regla? Que el acreedor no está obligado a recibir un pago parcial. Y si lo recibe, se entiende que no renuncia a los privilegios y preferencias del crédito. ¿Por qué? Por esta razón es que la ley le otorga el derecho de que se le pague preferentemente el saldo o resto del crédito. ¿Cuáles son las referencias de esa situación?
el artículo 1494 tiene también relación con el artículo 1434 del Código Civil. Preguntas. Gracias, abogado. Interesante, ¿sabes? Interesantísimo, Alejandra Sí. Polet. Interesantísimo. ¿Qué puede sacar de esta, de la subrogación? Es una figura que es ampliamente, por favor, cierren el micrófono. Es una figura que es ampliamente analizada y discutida en materia contractual y son situaciones que se le van a presentar de manera constante cuando sean abogados. Yo, jóvenes, con esto finalizo el contenido del derecho privado 3, obligaciones y contratos. Así se llamaba antes, pero ahora pusieron contratos aparte. Pero les puedo decir con pleno conocimiento de causa, se los digo porque me quedé admirada, pero cuando les digo admirada, bueno, pero admirada de mi, perdón, voy a ser bien creída ahorita, pero no me importa, admirada de mi capacidad para poder transmitir el conocimiento. Yo trato, miren, les he diluido cada artículo de la ley, se los he diluido, se los he explicado, lo he analizado, los he ejemplificado. Y estoy tan orgullosa de esos chicos de las 7. Miren, el primer examen de la sección de las 7, todos los estudiantes salieron aplazados. Fue un desastre, pero cuando les digo aplazados, aplazados. Y les dije, bueno, miren, si alguien va a poner en riesgo mi capacidad como docente, no van a ser ustedes. Ustedes o se responsabilizan en la clase o se retiran. Pero a mí me puede, o sea, tengo tanto antecedente de ser una buena maestra, porque es lo que más me llena de orgullo, por mi capacidad de enseñar, que claro, si tú no vienes constantemente a clases, te desubicas y estás perdida. Y ahí yo ya no tengo nada que hacer. Miren, unos muchachos hicieron un examen brillante. Me quedé con la boca abierta y me sentí tan feliz. Pero les voy a decir, el grupo exitoso, aunque ustedes no lo crean, es el de ustedes. Ustedes sacaron buenas notas. Bueno, toda regla general tiene su excepción. Buena nota en el primer parcial, pero las notas de ustedes son excelentes, excelentes. Y les voy a decir algo, ustedes, su nivel de conocimiento adquirido por ustedes mismos, que eso es un éxito de ustedes por su constancia, ha permitido que sus notas sean bastante altas. Pero estos muchachos, miren, me costó la vida. Y luego poniendo qué fue lo que no hice para que levantaran esa autoestima y que levantarse a las 10 para las 7 con la maestra y decirle, despiértense, carajo, estamos en clases y pasando lista todos los días, o sea, en una presión terrible. Pero los frutos fueron excelentes, cosa que no hice con ustedes, porque pude percibir que tenían un poquito, no un poquito, tenían bastante análisis, o sea, ustedes van muy bien preparados. Ha sido para mí un privilegio y un orgullo haber sido su maestra. Gracias por haberme dado la oportunidad. Siéntanse capaces, están más que preparados para ejercer el derecho contractual. El abogado que no sabe obligaciones no se puede llamar abogado. Y eso no solamente lo digo yo, lo dice multiplicidad de juristas brillantes, que el abogado que no sabe obligaciones no puede llamarse abogado. En esta clase ustedes aprendieron a analizar, a pensar, a interpretar, a relacionar y a aplicar jurídicamente diferentes situaciones legales. Y me siento muy orgullosa de ustedes. Mañana es jueves, mañana tengo examen de Derecho de Familia. Yo hasta aquí nomás llego con ustedes, ya tienen su clase más que explicada, así que ya sabemos de dónde viene el examen. El examen viene de las obligaciones mancomunadas y de las obligaciones solidarias en adelante. Todo lo que fue la consignación y la pérdida de la cosa de vida se las expliqué.
¿Cuál va a ser el tipo de examen? El examen va a ser de selección múltiple, cuidado. Es uno de los exámenes más delicados. Pero ese examen me permite a mí ver realmente hasta dónde llega la capacidad de análisis de ustedes. Así que van a venir 10 problemas y los 10 problemas ustedes van a escoger la respectiva respuesta. En cada examen, por favor, no vayas a pretender creer que tu maestra es tonta. Cada pregunta solo tiene una respuesta válida. Hay estudiantes que se han atrevido a contestar todas las preguntas. Y eso, si lo haces, vas a tener 0. Lee cuidadosamente las indicaciones. Son preguntas de selección múltiple. Y tienes que fundamentar, ahí te va el espacio, tu respuesta. Si tu respuesta es correcta, pero tu fundamento legal es incorrecto, solo vas a tener el 50% del valor. O sea, solo vas a tener 5 puntos. Cada pregunta vale 10 puntos, son 10 problemas, pero si das la respuesta correcta, pero no fundamentas, solo tienes la mitad de la pregunta. Esas son las indicaciones. El viernes a las 9:30 de la mañana subo su examen y el lunes a hora de clase les doy sus resultados. Que Dios los bendiga y los guarde y gracias por haber sido tan lindos y preciosos y preciosas conmigo. Que Dios les bendiga. Cuídense, por favor. Gracias. abogada. Abogada, gracias, muy amable. Gracias a ustedes, chicas. Pues que felicidades por su esfuerzo y por ser constantes, ¿ok? Los resultados de los exámenes que se los voy a dar el lunes, para mí como maestra es bien importante, ¿ok? Más que importante. Hay muchos que se dan por pasados, cuidado. Yo les voy a pedir también, miren, la reposición, se los digo con honestidad. Si tú no pudiste pasar el primero con 100, por el amor de Dios, no vas a pasar un examen de reposición. Hay estudiantes que llevan 70, 80, porque hay una disposición que dice que el alumno tiene derecho de reponer la nota más baja, pero la lógica, y eso lo hemos discutido en capacitaciones que nos ha dado el Instituto de Capacitación de la Universidad, cuando esa disposición dice la nota más baja, es lógico que es la nota aplazada, bajo de 65, pero hay estudiantes que llevan 70 y pretenden, por favor, en un examen de reposición, en una clase tan compleja como esta, pretenden, hacen el examen y al final, ¿qué es lo que pasa? Sacan nota menos. Claro, si sacan una nota inferior, lo que me hacen es perder el tiempo, pero si sacan la nota inferior, les pongo la nota que tenían. Pero yo les suplico que se esfuercen por seguir con las buenas calificaciones que llegan y que por favor el examen de reposición es realmente para los que están aplazados o las personas que no pudieron con justa causa hacer el examen y recordar que se tienen que pagar no sé cuántos 100 o 150 lempiras para hacer la reposición, ¿verdad? Y por favor, me mandan a decir en el chat si hay alguna persona, porque creo que todos van pasando, si hay alguna persona que lo quiere hacer. Si llevas, no, yo te digo, es un consejo sano y se lo digo con todo respeto, yo no estoy vulnerando ni estoy quitando derechos a nadie, pero yo les digo, no recuerdo yo que un estudiante se haya metido con 75 a un examen de reposición creyendo que va a sacar 100 en una clase con obligaciones. Definitivamente imposible. Bye, los quiero. Cuídense, por favor. Y les deseo Buen día. Una lo mejor de la vida. Bye, bye.